que se encuentren muy bien. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a su libro de Ciencias Naturales en la página 110 y 111. Acá se los voy a compartir yo también en mi pantalla. La página 110 y 111. Nos corresponde ver la función de reproducción. Bueno, vamos a ver rápidamente. Dice que la reproducción, pues todos conocemos, ¿verdad? Que la reproducción, pues va a ser como la acción que los organismos van a tener para poder dejar una descendencia. Pero veamos aquí un concepto un poco más claro. Es una función vital mediante el cual los individuos denominados progenitores dan origen a nuevos organismos llamados descendientes, que poseen características iguales o semejantes a las de ellos. La reproducción puede ser asexual cuando un solo progenitor da origen a uno o varios individuos idénticos a él, o asexual cuando dos seres vivos producen organismos con características de ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser asexual cuando hay un solo organismo, o sea, no necesita de otro para poder reproducirse, y pues va a ser sexual cuando sí necesita de otro para poder reproducirse. En la reproducción asexual se requiere de la unión de células especializadas llamadas gametos. Los gametos femeninos son inmóviles y se denominan óvulos, mientras que los masculinos son móviles y reciben el nombre de espermatozoides. Al unirse estos, pues forman el cigoto del que se desarrolla un nuevo ser vivo. La función de reproducción es muy importante, ya que permite a los seres vivos aumentar el número de organismos en sus poblaciones, lo que garantiza la continuidad y la permanencia de las especies en los ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ayudar a que estos pues no se extingan, ¿verdad? No mueran, no terminen de ser. Los organismos unicelulares se reproducen. En los organismos unicelulares, recordemos que estos son solamente los que tienen una célula. Dice, es decir, aquellos en que las funciones vitales se llevan a cabo en una sola célula. La reproducción ocurre de manera asexual mediante bipartición, gemación o esporulación. Fisión binaria o bipartición. Consiste en la división de una célula progenitora en dos o más células idénticas. Ocurre en organismos procariotas, como las bacterias, y algunos eucariotas, como los paramecios y las euglenas. ¿Qué pasa acá? Dice que pues es una como división donde hay una célula que va a ser la progenitora y pues ella va a cumplir un cierto proceso en el que se va a dividir para poder pues hacer dos similares a ella, ¿verdad? Entonces está la célula madre o la célula que inicia con este proceso y sus descendientes. Entonces, organismo progenitor, en la división de los citoplasmas y los descendientes. La gemación, que consiste en la aparición de una pequeña prolongación llamada yema en la superficie de la célula progenitora que crece y madura hasta convertirse en un organismo nuevo. Pues vamos a imaginarnos, aunque hay animales que lo hacen, pero en este momento pues solo imagínense que hay un animal o hay una planta, pues imaginemos, a la que le va a salir una yemita, ¿sí? En este caso pues ustedes pueden verlo acá, pero a este le va a salir una yemita, ¿sí? Esta yema va a crecer y a crecer y a crecer en ese organismo hasta tal punto que ya se va a hacer grande y se va a separar hasta formar un nuevo organismo, ¿sí? Entonces está el organismo, empieza de él a nacer una yemita, esa yemita va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que esté lo suficientemente bien, se va a caer y va a surgir el nuevo organismo. Eso es la gemación. Dice que ocurre en hongos unicelulares como las levaduras. Y la esporulación, que consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula progenitora, del cual se originan pequeñas células. Una vez las células están formadas, la membrana se rompe. Los hongos, algunas algas y los esporozoos se reproducen por esporulación. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí está el núcleo o está pues el progenitor. Este se va a empezar a dividir, y a dividir, y a dividir, y a dividir, hasta que va a generar pues muchas esporas, ¿verdad? Y estas pues se van a romper y van a formar los nuevos seres. Entonces tenemos los organismos multicelulares, se reproducen. Son aquellos, los multicelulares, los que se encuentran formados por un gran número de células, aunque estas no están conformadas por estructuras especializadas. O sea, es solo un tipo de célula con una misma función. Las algas y los hongos macroscópicos son parte de este grupo de organismos. Las algas multicelulares se reproducen de manera sexual mediante gemación y de forma sexual por la unión de gametos, o sea, tiene ambos tipos de reproducción. En este grupo ocurre alternancia de generaciones, es decir, que durante el ciclo de vida presentan una fase sexual o esporofito, que produce esporas, y una fase sexual o gametofito, del que se originan los gametos. Entonces acá tenemos su reproducción: el cigoto, el esporofito, las esporas, los gametos femeninos, los gametos masculinos, la unión de estos gametos que forman el cigoto, dan origen al esporofilo, este se tira sus esporas, y así es como un ciclo que se va repitiendo, ¿sí? Entonces tenemos al cigoto, el esporofito, que es ya la planta que crece, este tira esporas, las esporas pues son gametos femeninos o gametos masculinos que se van a unir y pues forman el cigoto. Los hongos macroscópicos, como los mohos y las setas, están formados por cientos de filamentos llamados hifas. Estos organismos se producen de forma sexual o asexual o sexual mediante esporas, que es una estructura microscópica la cual se produce en los esporangios presentes en los extremos terminales de las hifas. Entonces acá tenemos las esporas, que también son expulsadas y que dan la vida a un nuevo ser, la germinación de esa espora, que empieza a formar la hifa, el crecimiento del esporangio y el esporangio en general. Sí, el esporangio pues lanza las esporas vuelven a hacer este mismo procedimiento. Las plantas se reproducen, pues sí, las plantas también se reproducen. Tanto de forma sexual como sexual, las plantas, al igual que las algas multicelulares, presentan alternancia de generaciones. Tenemos, pues ya vimos los tipos de plantas, que están las plantas sin semilla y las plantas con semilla, ¿verdad? Entonces la reproducción en los musgos. Los musgos se reproducen a partir de esporas, los cuales se originan en los gametofitos. En los musgos, el esporofito es la fase predominante del ciclo de vida. Entonces, este se reproduce por esporas. La reproducción de lechos, que al igual que en los musgos, también es por esporas, dice que los esporangios se encuentran en el interior de los oros. Y estos son los oros. Y la reproducción en las gimnospermas, que son las piñitas, los pinos, los que ya vimos, se reproducen por la unión de gametos. El polen es el gameto masculino y se produce en los conos masculinos. La ovocélula es el gameto femenino y se produce en los conos femeninos. Entonces, este es el cono femenino, o sea, lo que vemos es un cono femenino. Y este, al unirse con un gameto masculino, pues va a producir al nuevo ser. Tenemos la reproducción en angiospermas. Y lo vamos a ver. Recordemos que las angiospermas, pues estas son las que ya presentan tallo, flor, fruto, ¿verdad? Lo que vimos la última vez. Dice, las angiospermas son un grupo de plantas muy diverso que se reproducen de manera asexual o sexual dependiendo de las condiciones del ambiente. La reproducción asexual en angiospermas. La mayoría se reproducen de manera asexual, por medio de fragmentos de su cuerpo, tales como los esquejes, los bulbos, los estolones y los tubérculos. Este mecanismo de reproducción se conoce como multiplicación vegetativa. Dice, y aquí tenemos un ejemplo: los esquejes o vástagos son fragmentos de tallos o ramas que se colocan directamente en la tierra para que se formen raíces. Casi todas las angiospermas pueden reproducirse por medio de esquejes.
son solamente unas partes de tallo que a veces la gente viene y dice, ay, esto me sirve para sembrar, y a veces solo es un tallo, ¿verdad? Ellos vienen, lo introducen en la tierra y al momento de la tierra, pues sentir el estímulo de humedad, empieza a emerger raíces, ¿verdad? Entonces empieza a ser la planta más sólida. Los bulbos, que son tallos esféricos y subterráneos, están formados por hojas carnosas que almacenan nutrientes, y estos son la cebolla y el ajo, que se reproducen mediante bulbos. Y los tubérculos, que son tallos subterráneos, que se han engrosado para almacenar sustancias de reserva. Producen yemas de las cuales se pueden originar nuevas plantas. La papa y la yuca pueden reproducirse mediante tubérculos. Veamos esto acá. Estos son tubérculos. ¿Se acuerdan de que hablamos de un tipo de reproducción que está acá atrás? Que era la gemación. Bueno, vamos a regresar a la página. Mejor. Que era la gemación, ¿verdad? Entonces yo les dije que la gemación era cuando empezaba a salir de la plantita una yema, y la yema empezaba a crecer y pues se soltaba y ya era un nuevo organismo. La papa tiene esa función. Si se dan cuenta, a veces cuando uno trae las papas del lugar donde las compre, ¿verdad? Estas a veces traen como las yemitas, algunas ya traen yemitas formadas, ¿verdad? Que estas iban a dar origen a nuevas papas. Entonces tenemos aquí el proceso. La reproducción sexual en angiospermas. Aquí teníamos los ejemplos de reproducción asexual y ahora vemos la sexual. Ocurre cuando un grano de polen que contiene los gametos masculinos se fusiona con el óvulo gameto femenino durante un proceso denominado fecundación. Luego de la fecundación se produce un cigoto que desarrolla un embrión al interior de una estructura denominada semilla. Ahí el embrión obtiene los nutrientes que necesita hasta que nace la plántula. En las angiospermas, el órgano encargado de la reproducción es la flor. En esta se produce el polen, pues como todos sabemos, nosotros vemos una flor y rápidamente vamos al centro. En el centro está el polen de la flor, el cual es transportado por los animales, el viento o el agua de una planta en otra en un proceso denominado polinización. ¿Qué pasa? Imagínense que llega una abeja. La abeja toma el polen, pero obviamente pues la abeja toma mucho polen y esta pues obviamente en sus patitas queda polen y en todo ella, entonces va lanzando ese polen a la tierra, ¿verdad? Entonces vemos acá, las anteras producen los granos de polen. Si ustedes van y meten la manita en una florecita y sacan una cosita amarilla, bueno, varía un poco a veces el color, pero ese es el polen. Los granos de polen son liberados y transportados por el viento. O sea, aquí cualquier ráfaga de viento puede liberar el polen. Por el viento, el agua, los seres vivos, ya les explicaba yo que una abeja podía dejar tirado el polen, ¿verdad? El grano de polen llega al estigma y luego al ovario a través del pistilio. Y entonces ahí se produce la fecundación. El grano de polen se fusiona con el óvulo y da lugar al cigoto, que desarrollará la semilla. El cigoto se convierte en una pequeña planta que germina si las condiciones son favorables. La nueva planta crece, se desarrolla en hojas, raíces y finalmente en flores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el grano de polen va a llegar hacia el aparato reproductor, que es el pistilio, y al momento de caer en la tierra ya fecundado, va a lograr que pues se dé una nueva planta, una planta nueva. Eso también depende de si cae en buena tierra y hay suficiente luz, hay suficiente agua para que ésta pueda crecer. Los estolones son tallos que se encuentran sobre la superficie del suelo y forman yemas que al encontrar condiciones favorables dan origen a una nueva planta. La fresa se reproduce por medio de estolones. Bueno, entonces esta es una pequeña explicación acerca de la función de reproducción en las plantas, ¿verdad? Bueno, ahora pues vamos a quedarnos ahí. Espero verlos en el próximo video y vamos a ver la reproducción de los animales en él.